Bueno, en el siguiente ejemplo, que es el ejemplo 40, vamos a calcular el calor que se debe suministrar a un evaporador y la masa del agua de enfriamiento. Tenemos un evaporador y un condensador y se nos pide calcular la cantidad de calor que hay que suministrar a este evaporador y la masa de agua que necesitamos para reducir la temperatura y condensar a la vez esta corriente. Primero tenemos que hacer el balance global del cloruro de sodio y necesitamos necesitamos conocer pues todas las masas. Solo conocemos M1, M2 y M3 no las conocemos, entonces tenemos que hacer un balance global, donde M1, que es lo que entró, tiene que ser igual a M2 y M3, que sería lo que sale. Y un balance de componentes, que en este caso tomamos el cloruro de sodio, donde tenemos que la corriente 1, la fracción mol de cloruro de sodio por el gasto másico 1 va a ser igual a la fracción mol de cloruro de sodio en la corriente 2 por el gasto másico de la corriente 2. Y lo mismo en la corriente 3, fracción peso. En M3 se obtendría como la fracción mol de la corriente 1 por el gasto másico de la corriente 1 sobre la fracción mol de la corriente 3. En la corriente 2 dijimos que es únicamente agua, entonces pues no tenemos cloruro de sodio, por lo cual este término se hace cero y se simplifica esta relación, y entonces pues haciendo pues esa simplificación el resultado nos daría estos 24.138 kilogramos sobre hora. Ok. Después tendremos que hacer el balance de materia en el evaporador. M2 sería la diferencia de M1 menos M3. Entonces aquí esto ya sería igual. Obtendremos el resultado de 75.862 kilogramos sobre hora. Bueno, pues ya teniendo estos datos, como son la composición de entrada, la composición de salida de la mezcla M3, pues vamos a hacer como un balance de energía, uno para el evaporador y otro para el condensador. Pues con el diagrama podemos observar que para el evaporador tenemos la corriente 1, corriente 2 y corriente 3, que serían estas de aquí. A ver. Sería corriente 1, corriente 3, corriente 2. Estas son para el evaporador. Y aquí agregaríamos otras dos, que sería la 7 y la 8. Ay. Y la 8. Este sería aquí así. Ok, bueno, tendríamos la 7 y la 8. Entonces, estas, la 7 y la 8, las vamos a utilizar para nombrar que el calor suministrado es la diferencia de entre la energía que era 7 y la que tiene la corriente 8. Si hacemos el balance global de energía, debemos utilizar las corrientes 1 y 7, debido a que estas son nuestras entradas y tenemos las salidas, que son la 2, la 3 y la 8. Y el calor que se suministra va a ser el equivalente a la diferencia de energía entre la corriente 8 y 7. Por lo tanto, debemos de despejar la ecuación para que las corrientes 7 y 8 queden juntas. Y esta sería la manera de calcular el calor que se está suministrando. En este caso tenemos entalpías específicas por unidades de masa, las cuales tienen unidades de calorías por kilogramo. Y el flujo másico lo tenemos en unidades de 100 kilogramos por hora. Entonces conocemos las temperaturas de las tres corrientes, que son para la temperatura 1, son 26 grados centígrados, que es esta. Para la temperatura 3 son los 70 grados, que es esta.
Y en el vaporizador se tiene una separación para que se pueda realizar. Y bueno, para que se pueda realizar esta se requiere que se alcance pues un equilibrio líquido-vapor. Por lo tanto, si la temperatura aquí es de 70 grados, como no se nos indica nada diferente, podemos decir o intuir que la temperatura de la corriente 2 también será de 70. O sea, esta de acá. Ay, ¿qué hice? Esta. Aquí habrá una temperatura de esta corriente 2 de 70 grados centígrados. Y a ver, ahora sí. Bueno, entonces, ahora sí, ya tenemos la temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Y esto nos va a servir para calcular H1, H2 y H3. En la corriente M1 va a ser como el líquido comprimido y en 7 y 8 hay una separación que viene del evaporador. Entonces tenemos una mezcla de líquido-vapor y lo podemos calcular como vapor saturado. Entonces aquí vamos a ocupar entalpía para un vapor saturado. Y también vamos a ocupar el calor latente de vaporización, pero solo para la corriente 2. Y lo que podemos calcular H1, H2 y H3, vamos a ocupar la corriente 1, 2 y 3 para el balance del evaporador. La temperatura que vamos a ocupar de referencia va a ser la de 26 grados centígrados. Entonces, ya empezando a calcular las entalpías, la corriente 1, que la tenemos acá, pues tiene la composición de cloruro de sodio, que es del 7%, y la composición de agua, pues sería el restante, que sería 93%. Tenemos como el CP de 0.9 y tenemos pues la referencia de 26 grados centígrados. Entonces, pues haciendo pues el cálculo, nos vendría saliendo de 0 calorías sobre 0 kilocalorías sobre kilogramo. Ahora, para la corriente 2 tenemos únicamente vapor de agua y considerando que no se evapora sal, pues la composición del agua en este caso es de 1, no tenemos nada de cloruro de sodio aquí. Mientras que para la corriente 3 tenemos un 29% de cloruro de sodio y para el agua pues también va a ser el restante, que sería un 71%. Y así pues forman el 100%. Y en base a eso pues ya tenemos el CP de la corriente 1, que sería de 0.9. Y en la corriente 2 pues no nos da un dato de calor latente de vaporización pues sería de 2334 kilojoules sobre kilogramo, que sería este de acá. Esta. Aquí. La vamos a multiplicar por 0.239 para que así los valores nos queden como más fácil. Bueno, en las unidades. Ahora sí, ya que tenemos pues los datos que vamos a adquirir de la corriente 2 y para la corriente 3 también nos dan como el CP. Entonces calculamos el H1, el H2 y el H3. Dijimos que H1 y H3 va a ser como el líquido comprimido. CP por el delta T. H1 es igual a 0. H3 sería igual a 38.28, que sería este de acá. Y pues en H2 hay que utilizar el vapor saturado, que sería el CP por la diferencia de temperatura de saturación, más la temperatura de referencia, más el calor latente de vaporización. Y esto ya nos daría el resultado, que sería los 601.826 kilocalorías sobre kilogramo. Ok, ahora pues ahora sí como que ya tenemos todos los datos que nos hacían falta y estos los sustituimos en la expresión y obtenemos el valor del calor que se está suministrando, y este sería el de 46.579.76 kilocalorías sobre hora. Ok, ya tendríamos como el primer inciso. Ahora nos vamos a calcular el condensador.
Pues primero, bueno, se nos pide la masa del agua que hay que alimentar para que se condense. Sabemos que tiene 70 grados. ¿Qué serían estos de aquí? Estos 70 grados. Y tiene que llegar a los 58, que son estos de acá. Sería este de aquí. Entonces, aquí utilizaremos un balance total para... porque tenemos que la energía que entra es perteneciente a la corriente 2 y a la corriente 5. Esta es la corriente 2 y esta es la corriente 5. Y esto va a ser igual a la energía de la corriente 4 y la energía de la corriente 6 que tenemos ahí. O sea, esta de aquí. O sea, te está diciendo que la energía de la corriente 2 y la corriente 5, esta de aquí, va a ser igual a la energía de la corriente 4 y la 6. Entonces, cuando lo expresamos en términos de flujos másicos y entalpías, pues ya nos queda eso de acá abajo. Y esto sería el gasto másico de 2 por entalpía 2 más el gasto másico de 5 por entalpía 5 va a ser igual al gasto másico de 4 por entalpía 4 más el gasto másico de 6 por entalpía 6. Pues también luego ya nos están diciendo que M2 es igual a M4 y M5 es igual a M6. Entonces, ya aquí simplificamos la ecuación y nos quedaría como el gasto másico sería este de aquí. Sería esta. Sería el gasto másico de 2 por la diferencia, bueno, el gasto másico de 2 que multiplica la diferencia de entalpías 2 y 4, que sería igual al gasto másico de 5 por la diferencia por la multiplicación de la diferencia de entalpías de 6 y 5. Entonces aquí pues ya podemos despejar M5, que es el gasto másico del agua que se debe alimentar para condensar esta corriente de vapor saturado. Para ello únicamente restaría calcular H2, H4, H5 y H6. H2 es un vapor saturado y H4, 5 y 6 serían pues los líquidos comprimidos. En base a eso calculamos las entalpías. Para todas las corrientes el Cp va a ser igual a 1 y tomamos las temperaturas de cada una de ellas. La corriente 2 es 70 y va a salir de 58. En la corriente 5 entra en 25 y sale en 38 grados. Entonces, la información que es la información que se necesita para calcular las entalpías. H2 se utiliza como vapor saturado, entonces debemos sumarle el calor latente de vaporización, que sería otra vez este de aquí. Y entonces, pues para el líquido comprimido, utilizamos los datos de la corriente 4, 5 y 6. Despejamos M5, que va a ser M2 por H2, menos H4 sobre H6 menos H5. Y el gasto másico de esta corriente ya nos quedaría como M5, que sería igual a 3.325.24 kilogramos sobre hora. Y así es como resolvemos este problema.